¿Saben qué es lo más interesante en esta parte de Tsukimichi? Makoto es capaz de destruir un ejército. Es capaz de pelear contra seres ante los cuales la gente común ni siquiera puede mantenerse en pie. Es capaz de cambiar países enteros con solo aparecer. Pero justo ahora, él se topó con un problema que no se puede resolver ni con magia, ni con arco, ni con poder abrumador. Y lo más curioso es que este problema ni siquiera está relacionado con la diosa. No está relacionado con demonios. No está relacionado con dragones. Está relacionado con personas. Porque mientras Makoto construía su pequeño mundo, protegía a sus amigos y desarrollaba la compañía Kusunoa, el mundo real seguía viviendo bajo sus propias reglas. Reglas de política. Reglas de poder. Reglas de intrigas. Y es precisamente en este arco donde el autor comienza a mostrarnos a Makoto desde un lado completamente distinto. No como un monstruo con un poder de locura, sino como una persona que tiene que aprender a gestionar las consecuencias de ese poder. Y todo empieza con un evento que, a primera vista, parece completamente inofensivo. Con un santuario. Cuando Makoto, junto con Tomoe, Mio y Siki, fue a inspeccionar el nuevo territorio de Azora, ninguno de ellos esperaba ver algo así. Ante ellos se extendía un enorme complejo sagrado. Tan grande y bien cuidado que parecía como si hubiera existido ahí desde hace cientos de años. Árboles altos rodeaban el territorio por todos lados. Las escaleras de piedra estaban perfectamente limpias. En ningún lado había ni una sola hoja caída. El lugar mismo irradiaba una extraña sensación de calma. Como si realmente perteneciera a los dioses. Pero cuanto más se acercaban, más extraña se volvía la imagen. Porque junto al tradicional santuario sintoísta había construcciones completamente diferentes. De un lado se encontraba un templo budista. Del otro, una estructura que recordaba a un templo de la antigua Grecia. Imaginen la reacción de Makoto. Él esperaba ver un santuario común. Y en lugar de eso, recibió un verdadero mosaico religioso. Y es justo ahí cuando quedó claro que este lugar no estaba relacionado solo con Tsukuyomi. Parece que otras deidades también dejaron su huella aquí. Pero la mayor sorpresa esperaba adentro. Después del tradicional ritual de adoración, las puertas del santuario se abrieron. Y ante el grupo apareció una chica. Una sacerdotisa. Ella de inmediato llamó a Makoto su señor. Y luego informó una cosa que hizo que literalmente todos los presentes se pusieran alerta. Ella fue enviada por los dioses. No por un dios. Por varios a la vez. Susanoo. Daikokuten. Atenea. En este punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo reaccionarían ustedes en el lugar de Tomoe o Mio? ¿Le creerían a una persona que aparece repentinamente de la nada y declara que ahora servirá a su señor? Es precisamente por eso que la reacción de los seguidores de Makoto fue lo más lógica posible. Ellos no confiaban en ella. Para nada. Y el asunto ni siquiera era su poder. El asunto era su naturaleza. Porque la sacerdotisa misma confesó algo extremadamente preocupante. Ella, prácticamente, no tenía una personalidad propia. Ella cambiaba nombres. Cambiaba dueños. Cambiaba su propósito. Y ahora solo existía para servir a su nuevo dueño. Incluso su nombre ya no tenía importancia. Ella pidió que la llamaran simplemente sacerdotisa hasta que obtuviera un nuevo nombre. Concédanme que ya suena bastante espeluznante. Pero lo más interesante estaba por venir. Tomoe decidió probar su lealtad de la vieja forma. A través de un combate. Y no uno de entrenamiento. Uno real. Contra el mismo Makoto. Y es aquí donde el autor nos recuerda nuevamente una cosa importante. Incluso después de tanto tiempo, muchos continúan subestimando a Makoto. Porque la sacerdotisa resultó ser increíblemente fuerte. Tan fuerte que en los primeros segundos del combate prácticamente desaparecía del campo visual. Su velocidad era monstruosa. Su técnica, depurada. Su magia, universal. Ella usaba diferentes elementos. Diferentes tipos de armas. Diferentes enfoques de ataque. En esencia, ante Makoto se encontraba un luchador capaz de adaptarse a casi cualquier situación. Y aún así, el resultado resultó predecible. No porque la sacerdotisa fuera débil, sino porque Makoto hace mucho tiempo que se encuentra en un nivel completamente diferente. Lo más interesante aquí no es la victoria de Makoto. Lo más interesante es la reacción de los observadores. Siki notó una cosa extremadamente extraña.
La sacerdotisa estudiaba a Makoto cuidadosamente. Demasiado cuidadosamente. No como una aliada. No como subordinada. No como una fanática. Ella lo analizaba. Fríamente. Calmadamente. Metódicamente. Como si intentara entender qué es exactamente lo que representa la persona a la que debe servir. Es precisamente por eso que su aparición me parece mucho más importante de lo que podría parecer a primera vista. En la superficie, vemos a otro personaje nuevo. Pero si miramos más profundo, se hace evidente otra cosa. Azora comienza a convertirse en algo más. Antes, esto era un refugio. Ahora, ya es una sociedad completa. Con su propio territorio. Sus propios habitantes. Sus propias tradiciones. E incluso su propio santuario. Y eso significa que Makoto deja de ser gradualmente solo un aventurero fuerte. Él comienza a convertirse en un líder. Y muy pronto tendrá que enfrentar las consecuencias de ello. Porque justo después de la aparición de la nueva sacerdotisa ocurre otro evento que muchos fanáticos, por alguna razón, subestiman. El Festival de los Cerezos. A primera vista, nada especial. Una celebración común. Los habitantes descansan. Socializan. Beben. Se divierten. Pero es precisamente aquí donde el autor muestra cuánto ha cambiado Azora. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Con un pequeño grupo de personas intentando sobrevivir. Ahora, en cambio, diferentes pueblos se reúnen tranquilamente en una celebración común. Gorgonas. Oni del bosque. Habitantes del mar. Aventureros. Comerciantes. Todos se vuelven parte de una misma sociedad. Y observando esto, Makoto comienza a entender algo importante. Él ya no es responsable solo de sus amigos más cercanos. Él es responsable de todo un mundo. Y es precisamente aquí donde ocurre la verdadera transformación del personaje. Porque más tarde, Makoto llega a una conclusión que puede parecer simple, pero en realidad cambia toda su historia futura. Él entiende que fue ingenuo. Él entiende que evitó durante demasiado tiempo los lados desagradables de la vida. Cerró los ojos durante demasiado tiempo ante las intrigas. Ante la corrupción. Ante los tratos sucios. Ante la lucha por la influencia. Él solo quería hacer negocios. Ayudar a la gente. Proteger a los suyos. Pero el mundo funciona de otra manera. Y es precisamente por eso que él acude a la persona que sabe mucho más que él sobre el lado oscuro de la sociedad. A Patrick Rembrandt. Y es aquí donde comienza la parte más importante de este arco. Porque Makoto no acude a él por dinero. Ni por consejos de negocios. Ni por un nuevo trato. Él llega con una petición completamente diferente. Él pide que le enseñen a entender el mal. Y si lo pensamos bien, este es uno de los momentos más importantes en toda la historia de Makoto. Porque por primera vez, él mismo admite su propia inmadurez. Por primera vez admite que la fuerza no es suficiente. Por primera vez admite que no entiende el mundo tan bien como creía antes. Pero el problema consiste en que él ya no tiene tiempo para aprender. Porque justo después de esto, Rembrandt informa una noticia que lo cambia todo. Una noticia tan seria que incluso Makoto termina impactado. En el país comienza una revolución. Revolución. Una palabra que lo cambia todo. Para una persona común, esto es solo un cambio de poder en algún lugar lejano. Para un comerciante, un riesgo para el negocio. Para la aristocracia, una lucha por la influencia. Pero para Makoto, esto es algo mucho más peligroso. Porque en este momento él comienza a entender una cosa simple. Sige ya no es solo una ciudad. Es un punto de intersección de intereses. Y cualquier movimiento a su alrededor puede causar una reacción en cadena que ya es imposible de detener. Rembrandt explica la situación calmadamente, casi fríamente. El reino de Aion se desmorona. Un sistema de gestión corrupto. Decisiones débiles desde arriba. Y una falta total de control en los lugares. La ciudad de Tsige terminó, de hecho, abandonada. Y ahora, diferentes bandos comienzan a tirar de ella hacia su lado. Pero lo más peligroso ni siquiera es eso. Lo más peligroso es que en esta historia no hay una verdad clara. Solo hay intereses. Y es precisamente aquí donde Makoto se enfrenta por primera vez a una escala que va mucho más allá de los límites de su mundo habitual. Él puede vencer a un enemigo en combate.
Pero no puede simplemente golpear al sistema político. Y mientras él intenta comprender lo que está pasando, aparece un nuevo detalle. Rembrandt no solo observa. Él actúa. Y su plan se vuelve cada vez más evidente. Sige no quiere seguir siendo parte de una estructura moribunda. Quiere independencia. Total. Definitiva. Y esto ya no es solo una conversación. Es una preparación para cambiar el mapa del mundo. Pero incluso esto no es el fin de la complicación de la situación. Porque en el juego entra otra fuerza más. Laurel. Y junto con ella, la emperatriz Sairix. Aquí es donde la historia deja de ser local. Ya no es un conflicto interno de la ciudad. Es una partida de ajedrez político internacional. Y Makoto termina sentado a una mesa donde las piezas no se mueven con espadas, sino con estados. Sairix se comporta con confianza. Incluso con demasiada confianza. Ella no solo ofrece ayuda. Ella ofrece protección. Pero tras la protección siempre surge una pregunta. ¿Qué quiere ella a cambio? Y este es el momento en que el espectador debería detenerse a pensar. ¿Qué opinan ustedes? ¿La emperatriz realmente actúa por gratitud? ¿O tiene su propio cálculo que aún no es visible? Porque en historias como esta, no existen alianzas casuales. Cada movimiento tiene un precio. Paralelamente a esto, dentro de Tsuge comienzan a formarse nuevas fuerzas. Comerciantes. Compañías. Jugadores viejos y nuevos. Todos intentan entender hacia qué lado se inclinará la situación. Y lo más importante, ¿con quién es más ventajoso aliarse ahora? ¿Con el reino que está perdiendo el control? ¿O con la ciudad que de repente comienza a crecer más rápido de lo esperado? Makoto, por su parte, se encuentra en una posición extraña. Él no es el líder de un estado. Pero sus decisiones ya influyen en regiones enteras. Y cuanto más intenta mantenerse al margen, más lo absorbe lo que está ocurriendo. Especialmente cuando le ofrecen nuevamente un papel para el cual no está preparado. No como guerrero. No como comerciante. Sino como un hombre que debe entender de política, negociaciones y los motivos ocultos de las personas. Y aquí comienza su nueva etapa. Él empieza a recopilar información. A aprender a ver las causas ocultas. Y no solo las acciones evidentes. Pero la realidad no le da tiempo para un desarrollo gradual. Porque la revolución ya no está simplemente gestándose. Está comenzando. Y junto con ella, se derrumba el orden habitual. El reino se fractura. Se forman dos bandos. Comienza una guerra civil. Y Tsuge se encuentra en una posición extremadamente peligrosa. Porque ahora no es solo una ciudad en el mapa. Es un objeto estratégico. Empiezan a luchar por ella. Y cada bando cree que tiene derecho sobre ella. Pero Rembrandt actúa rápido. Él utiliza el caos. Utiliza el momento. Y comienza a promover la idea de la independencia. No como una fantasía. Sino como un paso político real. Y precisamente aquí se hace evidente que tan serio es todo. Esto ya no es comercio. No es diplomacia en el sentido habitual. Es un intento de sobrevivir en condiciones de colapso estatal. Makoto, por su parte, observa todo esto como alguien que de repente terminó dentro de un huracán. Y por primera vez comprende que su fuerza no es la solución a todos los problemas. Es solo una herramienta entre muchas. Y lejos de ser siempre la principal. Tras todos estos eventos, su vida en Azora parece casi un mundo aparte. Allí todavía hay celebraciones. Calma. Desarrollo. Nuevos habitantes. El Festival de los Cerezos se convierte en el símbolo de ese mundo. Un mundo que él quisiera preservar. Pero ahora comprende que separar a Azora del mundo exterior es imposible. La política llegará a ella de todas formas. Tarde o temprano. Y cuando eso suceda, las decisiones ya no podrán posponerse. Mientras tanto, la tensión alrededor de Tsuge solo crece. Las ciudades vecinas comienzan a mirar hacia ella. Los gremios comerciales recalculan los riesgos. Los aventureros se preparan para posibles conflictos. Y Laurel continúa jugando su propio juego. Y en el centro de todo esto, está Makoto. Un hombre que inicialmente solo quería vivir en paz. Pero terminó en una situación donde la calma ya no es una opción. El golpe final de este arco no llega en forma de batalla, sino en forma de una comprensión. La comprensión de que el mundo al que llegó no se divide en bien y mal,
Se divide en intereses. Y si antes podía permitirse evitar este lado de la realidad, ahora se vuelve imposible. Porque sus decisiones ya influyen en el destino de otros. Y no hay camino de regreso. Es a partir de este momento que la historia de Makoto deja de ser la historia de un héroe fuerte en otro mundo. Y se transforma en la historia de un hombre que aprende a vivir en un mundo donde la fuerza es solo el comienzo. Y el verdadero juego empieza ahí donde la fuerza ya no ayuda. Y aquí es donde el arco hace algo que muchos espectadores ni siquiera notan al principio. Deja de ser una historia sobre eventos. Y comienza a ser una historia sobre consecuencias. Porque después del inicio de la revolución, ya no importa quién tiene la razón en el primer paso. Lo único que importa es quién podrá sobrevivir al siguiente. Sige sale oficialmente de la subordinación de Aion. Y eso cambia instantáneamente todo el tablero de juego. La ciudad, que hace poco se consideraba periferia, se convierte de repente en un nodo político independiente. Y alrededor de ella comienzan a formarse intereses, alianzas y amenazas. El reino de Aion se divide en dos partes. Por un lado, el viejo poder intentando mantener el control. Por el otro, las fuerzas que ya no creen en el regreso del orden anterior. Y entre ellos, el espacio donde Tsuge está obligado a sobrevivir. Pero lo más importante aquí no es la guerra en sí misma, sino lo que la guerra hace con las personas dentro del sistema. Los comerciantes ya no piensan solo en las ganancias. Piensan en la supervivencia. Los gremios comienzan a recalcular los riesgos, no por meses, sino por días. Incluso las rutas de suministro habituales se convierten en zonas potenciales de conflicto. Y en este caos, el rol de Makoto se vuelve extraño. Formalmente no es un gobernante. Pero, de hecho, sus decisiones influyen en la estabilidad de toda una región. Y cuanto más intenta permanecer como un observador, más lo arrastra el centro de los eventos. Rembrandt, en esta situación, actúa como un hombre que hace tiempo aceptó lo inevitable. No espera la estabilización. Él utiliza la inestabilidad. Y es precisamente por eso que la idea de la independencia de Tsuge deja de ser un sueño. Se convierte en una herramienta. Una herramienta de presión. Una herramienta de defensa. Y, al mismo tiempo, en un riesgo enorme. Porque al separarse de Aion, la ciudad no solo pierde el control. Pierde la protección. Y esto significa que cualquier fuerza externa puede considerarla ahora como un objetivo. Y justo aquí aparece el momento clave. Laurel. La emperatriz Aerith ya no parece solo una observadora o una aliada. Su participación se vuelve demasiado sistémica, demasiado precisa, como para ser casual. Ella ofrece protección. Pero la protección en la política nunca es gratuita. Y aunque el precio no se mencione directamente, siempre existe. A veces en forma de influencia. A veces en forma de compromisos futuros. A veces en forma de control sobre las decisiones. Y Makoto comienza a sentir esto cada vez con más claridad. Se encuentra en una situación donde no tiene una opción correcta. Solo hay opciones con diferentes niveles de consecuencias. Y en este momento, su posición interna comienza a cambiar. Ya no solo reacciona a los eventos. Comienza a intentar entenderlos de antemano. Y precisamente esto se convierte en su primer paso hacia la política. Pero el proceso avanza. Demasiado rápido. La revolución no espera a que él aprenda. La guerra civil se desarrolla en paralelo con las negociaciones. Y Tsuge termina atrapada entre dos fuerzas, cada una de las cuales se considera el poder legítimo. Esto hace que la ciudad no solo sea valiosa, sino peligrosa. Porque cualquier alianza con ella significa automáticamente participar en el conflicto. Y ni siquiera la neutralidad existe ya como opción. Paralelamente, dentro de la misma Tsuge comienza una redistribución de influencias. Las viejas estructuras comerciales se fortalecen. Nuevos jugadores intentan consolidarse en un mercado en crecimiento. Cada paso está vinculado ahora al cálculo político. Incluso un simple trato comercial puede cambiar el equilibrio de fuerzas. Y Makoto comprende gradualmente algo que antes ignoraba. La fuerza no decide la estructura del mundo. Solo le permite existir en él. Pero no gobernarlo. En este contexto, su vida en Azora parece casi una realidad aparte. Las celebraciones. El desarrollo del asentamiento. Los nuevos habitantes. Una calma que parece cada vez más frágil. El Festival de los Cerezos se convierte no solo en un evento, sino en el símbolo de lo que él intenta preservar.
Pero ahora ya no es solo un espacio personal. Es un territorio que también será afectado por los procesos externos. Tarde o temprano. Y precisamente esta comprensión comienza a presionar más que nada. Porque es imposible alejarse de ella. Cada decisión tiene ahora un precio, no solo para él, sino también para quienes confían en él. Y cuanto más se desarrolla la situación, más claro se vuelve un hecho. Él ya no puede permitirse actuar solo como un individuo fuerte. Tiene que aprender a pensar como un sistema. Y aunque no quiera, las circunstancias lo obligan a cambiar. La etapa final de este arco no ofrece una conclusión estruendosa en forma de una sola victoria o derrota. Ofrece la comprensión de la escala. Makoto ve por primera vez el panorama completo del mundo en el que se encuentra. Y este panorama no se divide en bien y mal. Se divide en intereses, supervivencia e influencia. Y es precisamente en este momento cuando su camino cambia de dirección definitivamente. Porque en adelante, ya no podrá regresar a su estado anterior. El juego apenas comienza. Pero las reglas ahora son completamente distintas. Después de este momento, la historia deja de dar la sensación de una pausa temporal. Porque las consecuencias comienzan a acumularse demasiado rápido. La revolución ya no es solo un evento político. Se convierte en el trasfondo que influye en cada decisión. Sige consolida gradualmente su posición como un centro de poder independiente. Pero esta independencia no parece un triunfo. Parece un riesgo. Constante. Sistémico. Sin derecho a error. Y es precisamente en estas condiciones que Makoto comienza a notar lo más importante. El mundo a su alrededor ya no reacciona solo a la fuerza. Reacciona a las expectativas, los miedos y el cálculo. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Las alianzas comienzan a formarse no por confianza, sino por necesidad. Las ciudades y los grupos comerciales ya no buscan al mejor socio. Buscan la opción menos peligrosa. Y en esta nueva lógica, Sige se convierte de repente no solo en una ciudad de crecimiento, sino en un punto de equilibrio. Cualquier desplazamiento del cual puede causar una reacción en cadena. En este contexto, se fortalece el rol de los jugadores externos. Laurel continúa promoviendo cuidadosamente sus intereses. Seiditz ya no actúa abiertamente. Su influencia se manifiesta a través de propuestas, formatos de protección y pasos diplomáticos que, a primera vista, parecen ventajosos. Pero cuanto más atentamente se mire, más clara se vuelve la estructura. Esto no es solo ayuda. Es un asentamiento de influencia a largo plazo en una región que apenas comienza a formarse. Y Makoto comienza a darse cuenta de esto gradualmente. No a través de suposiciones, sino a través de las consecuencias de las decisiones. Cada acuerdo, cada alianza, cada aceptación de protección. Todo tiene un eco en el sistema político. Y ese eco ya no es posible ignorarlo. Paralelamente, dentro de la misma Sige ocurre una reorganización silenciosa pero constante. Las viejas conexiones comerciales se adaptan a la nueva realidad. Nuevas estructuras intentan ocupar los lugares liberados. La economía ya no solo crece. Se redistribuye. Y esto crea tensión incluso donde externamente todo parece estable. Makoto, en esta situación, se encuentra en la extraña posición de un observador que ya no puede seguir siendo observador. Ve demasiado. Entiende demasiado. Y ya no puede fingir que esta no es su zona de responsabilidad. Especialmente cuando se trata de la protección de Azora. Lo que antes era un espacio personal, gradualmente se convierte en un punto estratégicamente importante. Y esto crea un nuevo nivel de presión. Porque ahora la cuestión no es solo sobre el desarrollo, sino sobre la seguridad de todo lo que ha logrado construir. Y en este momento, se vuelve notable el principal cambio en su percepción. Ya no considera al mundo como un conjunto de situaciones aisladas. Comienza a ver el sistema. Las conexiones entre los eventos. Las causas y las consecuencias. Los intereses ocultos detrás de las acciones evidentes. Y precisamente esto es lo que lo hace más peligroso a largo plazo. No la fuerza, sino el entendimiento. Pero junto con esto, también llega un nuevo problema. Cuanto más entiende, menos soluciones simples le quedan. Cada elección ahora tiene varios niveles de consecuencias. Y ninguna de ellas es completamente segura. Finalmente, este arco no concluye con una victoria o una derrota. Termina con un cambio de estado.
Makoto deja de ser un hombre que reacciona a los eventos. Y comienza a convertirse en un hombre que está obligado a considerarlos de antemano. Y precisamente esto se convierte en el verdadero punto de quiebre. Porque, a partir de ahora, la historia ya no le permitirá mantenerse al margen. El juego pasa al siguiente nivel. Y ahora las apuestas son personales, políticas y globales al mismo tiempo. Y cuanto más se desarrolla la situación, más fuerte se vuelve la sensación de que el punto de no retorno ya se ha cruzado. Antes parecía que Makoto tenía espacio para elegir, intervenir o mantenerse al margen, aceptar o rechazar, confiar o dudar. Ahora, ese espacio casi ha desaparecido. Cada decisión se ha vuelto parte de una cadena que ya es imposible de romper. Sige continúa fortaleciendo su independencia. Pero ese fortalecimiento no parece estabilidad. Se parece más a un resorte comprimido. Cualquier presión externa puede convertirlo en movimiento, ya sea hacia adelante o hacia la destrucción. Y es precisamente en este sistema inestable donde el rol de Makoto se vuelve cada vez más paradójico. Él sigue siendo un hombre que, en esencia, no es un gobernante oficial. Pero es precisamente hacia él hacia donde comienzan a confluir las decisiones clave. Comerciantes. Consejeros. Jugadores políticos. Todos ellos consideran su posición, incluso si formalmente no ocupa un lugar central. Y esto crea una nueva realidad. Poder sin título. Influencia sin estructura. Responsabilidad sin estatus formal. En este contexto, continúa la interacción con las fuerzas externas. Laurel mantiene su presencia en el juego político. Y aunque Sairitz actúa con cuidado, su rol se vuelve cada vez más evidente. Ella no solo ofrece protección. Ella forma el contorno del orden futuro en la región. Y ese contorno, a pesar de toda su diplomacia, tiene una dirección clara. El asentamiento de influencia a través de la estabilidad. Pero la estabilidad creada desde el exterior siempre tiene un precio. Y ese precio se vuelve visible gradualmente. Paralelamente, dentro de Tshige continúa la redistribución de influencia entre los grupos comerciales. Los nuevos jugadores intentan consolidarse más rápido de lo que el sistema logra adaptarse. Las estructuras antiguas se esfuerzan por mantener el control. Y entre ellos surge una tensión constante que no llega a convertirse en un conflicto abierto, pero que cambia gradualmente el equilibrio. Makoto, en esta situación, se enfrenta cada vez más al hecho de que las soluciones habituales dejan de funcionar. La fuerza ya no es una herramienta universal. No resuelve las negociaciones. No estabiliza la economía. No elimina las consecuencias políticas. Solo da la oportunidad de sobrevivir al momento. Pero no forma el futuro. Y precisamente esta comprensión se vuelve clave. Porque por primera vez comienza a percibir lo que ocurre no como un conjunto de problemas, sino como un sistema de procesos interconectados. Cada evento ahora tiene una continuación. Cada acción, una reacción. Cada reacción, un nuevo problema. Y este ciclo es imposible de detener con una simple intervención. Esto es especialmente notable respecto a Azora. El lugar que comenzó como un espacio personal y un refugio se convierte gradualmente en parte de una estructura más grande. No directamente, sino a través de la influencia, la economía y los vínculos políticos. Y esto crea una nueva forma de responsabilidad. No explícita, pero inevitable. Y cuanto más avanza, más claro se vuelve un hecho. Ya no puede permitirse vivir solo dentro de los límites del momento actual. Tiene que considerar las consecuencias que se manifestarán después. A veces, mucho después. Y precisamente esto es lo que hace que su posición sea inestable. Porque cuanto más entiende, menos soluciones simples quedan. Y cuanto menos soluciones simples quedan, más alto es el precio del error. La parte final de esta historia no da una sensación de completitud. Da una sensación de transición. La transición de la vida de un luchador individual fuerte a la vida de un hombre que está obligado a pensar en categorías de sistema. Y precisamente aquí termina el viejo capítulo. Y comienza uno nuevo. Donde la fuerza ya no es el centro de la historia. Sino que se convierte solo en una de las herramientas en un juego donde deciden los vínculos, las consecuencias y la influencia. Y en esta etapa se vuelve especialmente notable que la historia ya no se mueve a través de eventos aislados. Comienza a moverse a través de la presión. Externa e interna. Tshige ya no puede considerarse como una ciudad común. Se convierte en un nodo a través del cual pasan los intereses de varias fuerzas a la vez. Y esto significa una cosa.
Cualquier cambio aquí se refleja mucho más allá de sus límites. La revolución en Aion deja gradualmente de ser noticia. Se convierte en un sistema. El sistema se divide en bandos. Los bandos se dividen en intereses. Y los intereses comienzan a chocar entre sí incluso dentro de un mismo lado. Y precisamente en esta estructura caótica, la supervivencia se vuelve más importante que la ideología. Nadie actúa ya, correcta o incorrectamente. Todos actúan racionalmente dentro de los límites de su posición. Y esto crea una nueva realidad moral. En ella no hay héroes. Y no hay villanos. Solo existen las consecuencias de las decisiones. Cada acuerdo. Cada alianza. Cada aceptación de protección. Todo tiene un eco en el sistema político. Y ese eco ya no es posible ignorarlo. Paralelamente, dentro de la misma Tsige ocurre una reorganización silenciosa pero constante. Las viejas conexiones comerciales se adaptan a la nueva realidad. Nuevas estructuras intentan ocupar los lugares liberados. La economía ya no solo crece. Se redistribuye. Y esto crea tensión incluso donde externamente todo parece estable. Makoto, en esta situación, se encuentra en la extraña posición de un observador que ya no puede seguir siendo observador. Ve demasiado. Entiende demasiado. Y ya no puede fingir que esta no es su zona de responsabilidad. Especialmente cuando se trata de la protección de Azora. Lo que antes era un espacio personal, gradualmente se convierte en un punto estratégicamente importante. Y esto crea un nuevo nivel de presión. Porque ahora la cuestión no es solo sobre el desarrollo, sino sobre la seguridad de todo lo que ha logrado construir. Y en este momento, se vuelve notable el principal cambio en su percepción. Ya no considera al mundo como un conjunto de situaciones aisladas. Comienza a ver el sistema. Las conexiones entre los eventos. Las causas y las consecuencias. Los intereses ocultos detrás de las acciones evidentes. Y precisamente esto es lo que lo hace más peligroso a largo plazo. No la fuerza, sino el entendimiento. Pero junto con esto, también llega un nuevo problema. Cuanto más entiende, menos soluciones simples le quedan. Cada elección ahora tiene varios niveles de consecuencias. Y ninguna de ellas es completamente segura. Finalmente, este arco no concluye con una victoria o una derrota. Termina con un cambio de estado. Makoto deja de ser un hombre que reacciona a los eventos. Y comienza a convertirse en un hombre que está obligado a considerarlos de antemano. Y precisamente esto se convierte en el verdadero punto de quiebre. Porque, a partir de ahora, la historia ya no le permitirá mantenerse al margen. El juego pasa al siguiente nivel. Y ahora las apuestas son personales, políticas y globales al mismo tiempo. Y cuanto más se desarrolla la situación, más fuerte se vuelve la sensación de que el punto de no retorno ya se ha cruzado. Antes parecía que Makoto tenía espacio para elegir. Intervenir o mantenerse al margen, aceptar o rechazar, confiar o dudar. Ahora, ese espacio casi ha desaparecido. Cada decisión se ha vuelto parte de una cadena que ya es imposible de romper. Tsige continúa fortaleciendo su independencia. Pero ese fortalecimiento no parece estabilidad. Se parece más a un resorte comprimido. Cualquier presión externa puede convertirlo en movimiento, ya sea hacia adelante o hacia la destrucción. Y es precisamente en este sistema inestable donde el rol de Makoto se vuelve cada vez más paradójico. Él sigue siendo un hombre que, en esencia, no es un gobernante oficial. Pero es precisamente hacia él hacia donde comienzan a confluir las decisiones clave. Comerciantes. Consejeros. Jugadores políticos. Todos ellos consideran su posición, incluso si formalmente no ocupa un lugar central. Y esto crea una nueva realidad. Poder sin título. Influencia sin estructura. Responsabilidad sin estatus formal. En este contexto, continúa la interacción con las fuerzas externas. Laurel mantiene su presencia en el juego político. Y aunque Saiditz actúa con cuidado, su rol se vuelve cada vez más evidente. Ella no solo ofrece protección. Ella forma el contorno del orden futuro en la región. Y ese contorno, a pesar de toda su diplomacia, tiene una dirección clara. El asentamiento de influencia a través de la estabilidad. Pero la estabilidad creada desde el exterior siempre tiene un precio. Y ese precio se vuelve visible gradualmente. Paralelamente, dentro de Tsige continúa la redistribución de influencia entre los grupos comerciales.
Los nuevos jugadores intentan consolidarse más rápido de lo que el sistema logra adaptarse. Las estructuras antiguas se esfuerzan por mantener el control. Y entre ellos surge una tensión constante que no llega a convertirse en un conflicto abierto, pero que cambia gradualmente el equilibrio. Makoto, en esta situación, se enfrenta cada vez más al hecho de que las soluciones habituales dejan de funcionar. La fuerza ya no es una herramienta universal. No resuelve las negociaciones. No estabiliza la economía. No elimina las consecuencias políticas. Solo da la oportunidad de sobrevivir al momento. Pero no forma el futuro. Y precisamente esta comprensión se vuelve clave. Porque por primera vez comienza a percibir lo que ocurre no como un conjunto de problemas, sino como un sistema de procesos interconectados. Cada evento ahora tiene una continuación. Cada acción, una reacción. Cada reacción, un nuevo problema. Y este ciclo es imposible de detener con una simple intervención. Esto es especialmente notable respecto a Azora. El lugar que comenzó como un espacio personal y un refugio se convierte gradualmente en parte de una estructura más grande. No directamente, sino a través de la influencia, la economía y los vínculos políticos. Y esto crea una nueva forma de responsabilidad. No explícita, pero inevitable. Y cuanto más avanza, más claro se vuelve un hecho. Ya no puede permitirse vivir solo dentro de los límites del momento actual. Tiene que considerar las consecuencias que se manifestarán después. A veces, mucho después. Y precisamente esto es lo que hace que su posición sea inestable. Porque cuanto más entiende, menos soluciones simples quedan. Y cuanto menos soluciones simples quedan, más alto es el precio del error. La parte final de esta historia no da una sensación de completitud. Da una sensación de transición. La transición de la vida de un luchador individual fuerte a la vida de un hombre que está obligado a pensar en categorías de sistema. Y precisamente aquí termina el viejo capítulo. Y comienza uno nuevo. Donde la fuerza ya no es el centro de la historia. Sino que se convierte solo en una de las herramientas en un juego donde deciden los vínculos, las consecuencias y la influencia. Y en esta etapa se vuelve especialmente notable que la historia ya no se mueve a través de eventos aislados. Comienza a moverse a través de la presión. Externa e interna. Sige ya no puede considerarse como una ciudad común. Se convierte en un nodo a través del cual pasan los intereses de varias fuerzas a la vez. Y esto significa una cosa. Cualquier cambio aquí se refleja mucho más allá de sus límites. La revolución en Aion deja gradualmente de ser noticia. Se convierte en un sistema. El sistema se divide en bandos. Los bandos se dividen en intereses. Y los intereses comienzan a chocar entre sí incluso dentro de un mismo lado. Y precisamente en esta estructura caótica, la supervivencia se vuelve más importante que la ideología. Nadie actúa ya, correcta o incorrectamente. Todos actúan racionalmente dentro de los límites de su posición. Y esto crea una nueva realidad moral. En ella no hay héroes. Y no hay villanos. Solo existen las consecuencias de las decisiones. Makoto, en esta realidad, se encuentra en una posición única. Todavía posee la fuerza capaz de cambiar el resultado de los conflictos locales. Pero cada vez se enfrenta más a situaciones donde la intervención de la fuerza solo complica las consecuencias. Porque el problema ya no está en el oponente, sino en la estructura. Y esto cambia fundamentalmente su percepción del mundo. Comienza a ver que cualquier acción, incluso la más noble, puede desencadenar una cadena de eventos que ya no es posible controlar. Esto es especialmente notable en el tema de la independencia de Tsuge. Formalmente, es un paso hacia la libertad. Pero, de hecho, es una transición a un estado de riesgo permanente. La ciudad ya no está protegida por la autoridad del reino. Ahora existe solo gracias al equilibrio de fuerzas a su alrededor. Y este equilibrio es extremadamente inestable. Laurel sigue siendo un jugador externo clave. Pero su presencia ya no puede llamarse simplemente diplomática. Cada una de sus propuestas crea una nueva capa de dependencia. Y aunque no sea obvio de inmediato, las consecuencias se manifiestan después. En la economía. En la política. En la logística. Y en la seguridad. Makoto comienza a entender gradualmente que su rol en este sistema ya no puede limitarse al marco de la participación personal. Él no es solo un participante de los eventos. Él es un factor de estabilidad. Y eso cambia todo. Porque un factor de estabilidad no puede ser ignorado.
Debe ser considerado, utilizado y, a veces, limitado. En este contexto, Azora continúa desarrollándose como un ecosistema independiente. Pero incluso allí se vuelve notable la influencia del mundo exterior. Nuevos habitantes. Nuevas funciones. Nuevas estructuras de gestión. Y la conversión gradual del asentamiento en un organismo social completo. Precisamente aquí se manifiesta otra capa importante. Lo que comenzó como el espacio personal de Makoto, se convierte gradualmente en parte de un sistema de influencia mayor. Y esto ya no puede detenerse. Porque el desarrollo no retrocede. Solo avanza. Y cuanto más lejos llega todo, más claro se vuelve el principal conflicto del arco. Ya no es entre países. No es entre facciones. E incluso no es entre ideologías. Sino entre el control y las consecuencias. Entre el intento de gestionar el proceso y la imposibilidad de predecirlo por completo. Y precisamente en este conflicto, Makoto se enfrenta por primera vez a la limitación de su propia fuerza a un nivel fundamental. Puede derrotar a un enemigo. Pero no puede garantizar que la victoria no cree nuevos problemas. Puede proteger a los suyos. Pero no puede aislarlos completamente del mundo. Puede intervenir. Pero no puede cancelar las consecuencias de la intervención. Y esta comprensión se convierte en el punto de quiebre clave de todo el arco. Porque de aquí en adelante, la historia deja de tratar sobre la fuerza. Y se convierte en una historia sobre la responsabilidad que no se puede eludir. Y sobre un mundo en el que ni siquiera los más fuertes controlan los eventos. Sino que solo intentan no ser aplastados por ellos. Y cuanto más acerca la historia al estado final de este arco, más fuerte se siente el principal cambio, la desaparición de la ilusión de control. Antes parecía que una persona fuerte podía resolver cualquier problema. Derrotar al enemigo. Proteger a los aliados. Cambiar la situación por la fuerza. Pero los eventos alrededor de Tsuge y la revolución de Aion destruyen gradualmente esta percepción. Porque el enemigo ya no tiene un solo rostro. Y no tiene un solo objetivo. Está distribuido. Dentro del sistema. Entre los intereses. Entre las decisiones que toman decenas de personas al mismo tiempo. Y precisamente esto es lo que hace que lo que sucede sea fundamentalmente diferente. Tsuge ya no reacciona ante amenazas aisladas. Existe en un entorno de presión constante. Donde cada acción provoca una reacción. Y esta respuesta casi nunca coincide con la expectativa. En un entorno así, incluso el éxito se vuelve ambiguo. Porque una situación ganada puede crear un nuevo problema en otro nivel. Y Makoto comienza a enfrentarse a esto cada vez más a menudo. Ya no solo observa la política. Está integrado en ella. Incluso si formalmente no lo reconoce. Y cada decisión suya ahora se convierte en parte del sistema general, no en una acción separada. Especialmente esto se manifiesta en las relaciones entre fuerzas internas y externas. Laurel, Tsuge, los restos de la influencia de Aion, las estructuras comerciales y los aventureros. Todo esto comienza a entrelazarse en una compleja red. Y en esta red es imposible actuar de forma aislada. Cualquier movimiento afecta varios niveles simultáneamente. La política. La economía. La seguridad. Y la estabilidad social. Y es aquí donde se vuelve evidente que el poder de Makoto, con toda su fuerza destructiva, no le da una ventaja automática. No es capaz de calcular las consecuencias. No es capaz de reemplazar la estrategia. Y no es capaz de detener procesos que ya están en marcha. Este es uno de los momentos clave de su desarrollo. Porque por primera vez se enfrenta a una limitación que no se puede superar con entrenamiento o fortalecimiento. Es una limitación de entendimiento. Y de escala. Paralelamente, Azora continúa desarrollándose, pero ya no como un mundo separado. Sino como parte de un sistema más amplio. Cada nueva decisión dentro de ella comienza a tener consecuencias externas. Incluso si no se ven de inmediato. Y esto borra gradualmente la frontera entre el hogar y la política. Entre lo personal y lo estatal. Entre lo seguro y lo estratégico. Y precisamente esto hace que la situación sea tensa a un nuevo nivel. Porque ahora no hay un espacio donde uno pueda salir completamente del juego. Solo hay zonas de diferente grado de involucramiento. Y cuanto más se desarrolla todo, menos quedan de estas zonas. El estado final del arco no da un cierre clásico. No hay un punto de victoria. No hay una derrota definitiva. Solo hay una transición.
Una transición a una nueva fase de existencia del mundo, donde el factor clave ya no es la fuerza, ni siquiera la influencia, sino la capacidad de entender las consecuencias de antemano y tomar decisiones en condiciones de información incompleta. Y precisamente aquí Makoto deja de ser simplemente un participante fuerte en los eventos, y se convierte en una persona que está obligada a vivir dentro de un sistema que es imposible controlar por completo. Y esta ya no es una historia sobre el crecimiento de la fuerza. Esta es una historia sobre el crecimiento de una responsabilidad que es imposible cancelar. Y después de esto, la historia se desplaza definitivamente a una fase donde los eventos ya no se desarrollan linealmente. Comienzan a superponerse unos sobre otros. La revolución en Aion. La independencia de Tsuge. El crecimiento de la influencia de las estructuras comerciales. Y la intervención gradual de fuerzas externas. Todos estos procesos ya no existen por separado. Están conectados. Y se refuerzan mutuamente. Tsuge ya no puede ser percibido como un punto estable. Es un nodo dinámico, donde cualquier movimiento crea nuevas líneas de tensión. Y precisamente en este estado el sistema comienza a comportarse de forma impredecible. Incluso las decisiones simples pierden su univocidad. Cada elección se vuelve multicapa. Con consecuencias económicas. Con consecuencias políticas. Con efectos a largo plazo que son imposibles de calcular por completo. Y en este contexto, el rol de Makoto cambia definitivamente. Ya no puede permitirse actuar solo como fuerza. Y ni siquiera como líder. Se convierte en el punto de intersección de las decisiones de otras personas. Y esto hace que su posición sea única y, al mismo tiempo, vulnerable. Porque el punto de intersección siempre depende de las direcciones ajenas. Y no las controla completamente. Paralelamente, Laurel fortalece su presencia en la región. Pero no lo hace mediante presión directa, sino a través de una infraestructura de influencia. Ofertas de protección. Formatos diplomáticos. Lazos económicos. Y garantías políticas. Cada elemento por separado parece lógico. Pero juntos forman un sistema de dependencia que es difícil de romper sin consecuencias. Y precisamente aquí se ve la principal diferencia entre fuerza e influencia. La fuerza actúa directamente. La influencia actúa a través de la estructura. Y a largo plazo, la estructura siempre resulta ser más estable. Makoto comienza a enfrentarse cada vez más a situaciones donde su fuerza personal no da una solución. Puede eliminar una amenaza. Pero no puede eliminar la causa. Puede ganar una pelea. Pero no puede cambiar el sistema en el que surge esa pelea. Y esto crea una brecha interna entre las capacidades y la realidad. Especialmente se siente en relación con Azora. El asentamiento continúa creciendo. Pero junto con el crecimiento aumenta también su inclusión en el sistema externo. Lazos económicos. Intereses políticos. Y significado estratégico. Y todo esto borra gradualmente la frontera entre el espacio personal y la geopolítica. Lo que comenzó como un territorio seguro se convierte en un elemento de una gran construcción. Y esto ya no se puede cancelar. En este contexto, dentro del mismo Makoto se forma una nueva comprensión del mundo. Deja de buscar respuestas simples. Porque ya no existen. Comienza a percibir la realidad como un sistema de limitaciones mutuas. Donde cada decisión tiene un precio. Y cada precio afecta a la siguiente decisión. Y este ciclo no tiene un punto final. Finalmente, el arco no da una sensación de finalización de la historia. Da una sensación de transición a un nuevo nivel de complejidad. Donde el conflicto ya no se resuelve con la victoria. Sino que se gestiona mediante el equilibrio. Y donde la tarea principal ya no es la destrucción de amenazas. Sino mantener el sistema alejado del colapso. Y precisamente en este estado la historia consolida el cambio principal. Makoto ya no se encuentra fuera del mundo. Se vuelve parte de un mecanismo que no puede controlar completamente. Pero que debe mantener constantemente en equilibrio. Y cuando el sistema entra en modo de tensión constante, cambia incluso la percepción misma del tiempo. Los eventos dejan de sentirse como episodios separados. Se convierten en un flujo continuo de consecuencias. Tsuge ya no vive en un antes y un después. Vive en el proceso. Y este proceso ya no tiene pausas. La revolución en Aion continúa desarrollándose, pero ya no como un evento único, sino como una serie de desplazamientos locales. Cada uno de los cuales afecta a las regiones vecinas.
Cada decisión provoca una reacción en cadena. Y este efecto se extiende más allá de lo que se suponía inicialmente. Sige se encuentra en el centro de esta dinámica no porque aspirara a ello, sino porque resultó ser el punto más estable en un sistema inestable. Y esto lo hace valioso y vulnerable al mismo tiempo. Porque la estabilidad atrae presión. Y cuanto más estable se vuelve la ciudad, más intereses se concentran a su alrededor. Dentro de esta estructura, Makoto sigue siendo un factor clave. Pero ya no como fuente de fuerza, sino como un elemento a través del cual pasa la coordinación de múltiples intereses. Y esto cambia fundamentalmente el carácter de su rol. Ya no decide. Él equilibra. Y precisamente en esto se manifiesta una nueva forma de influencia. No a través de impacto directo, sino a través del mantenimiento del equilibrio entre fuerzas contradictorias. Laurel, en este contexto, continúa actuando como una estructura de soporte externa. Pero su influencia se vuelve cada vez más integrada en el sistema. Y ya es difícil separar la ayuda del afianzamiento estratégico de posiciones. Cada acción parece útil. Pero en suma, forman una línea de presencia estable. Y esta línea se convierte gradualmente en parte de la arquitectura de la región. Paralelamente, la estructura económica de Tshige comienza a vivir su propia vida. Empresas comerciales, gremios y nuevos actores forman una red que ya no depende completamente de un solo centro. Pero, al mismo tiempo, el centro sigue siendo necesario para la coordinación. Y precisamente esto crea una nueva forma de dependencia. No vertical, sino distribuida. Donde el poder se convierte no en un punto, sino en un nodo de interacciones. Y Makoto se encuentra cada vez más en la posición de una persona que no gestiona el nodo, pero que está obligada a mantener su integridad. Al mismo tiempo, la fuerza sigue siendo un factor, pero ya secundario. Se utiliza como una herramienta de estabilización, pero no como el mecanismo principal de toma de decisiones. Porque la principal dificultad ahora no está en las amenazas, sino en las consecuencias de eliminarlas. Y este es el cambio clave de todo el arco. El mundo deja de ser una arena de conflictos. Y se convierte en un sistema de limitaciones mutuas. Donde cualquier acción tiene un precio que va más allá del momento actual. Azora, en este contexto, deja definitivamente de ser un espacio aislado. Se convierte en parte de la estructura regional. Incluso si externamente conserva su autonomía. Su desarrollo ahora está vinculado a los flujos de recursos, personas y decisiones que pasan a través de Tshige. Y esto significa que cualquier cambio en la región inevitablemente la afecta. Y viceversa. Esto cierra el sistema. Y lo hace autosostenible. La lógica final de esta parte de la historia no da una sensación de finalización. Registra una transición a un estado donde la estabilidad no es un resultado, sino un proceso. Y donde un error de cálculo no conduce al colapso instantáneo, sino que se acumula gradualmente. Precisamente en este estado, Makoto deja de ser definitivamente un observador externo. Y se convierte en parte de una estructura que no se puede apagar. Solo se puede mantener. Y precisamente esto se convierte en la nueva norma del mundo. Y en esta etapa se vuelve evidente lo principal, el sistema ya no necesita un drama central para seguir adelante. Funciona solo. Por inercia. Por conexiones. Y por decisiones acumuladas. Tshige ya no simplemente sobrevive entre Aion y las fuerzas externas. Comienza a vivir bajo su propia lógica, formada por el conflicto, el comercio y la presión política. Y esta lógica se vuelve más fuerte que cualquier participante individual. Incluso los más influyentes. La revolución en Aion pierde gradualmente la sensación de caos y se convierte en un enfrentamiento estructurado. Dos lados. Dos conjuntos de intereses. Y una multitud de jugadores intermedios que eligen un bando no por convicciones, sino por cálculo. Y esto hace que el conflicto no sea solo prolongado, sino autosostenible. Porque cada lado tiene una razón para continuar. Económica, política, e incluso social. En este contexto, Tshige se convierte en un modelo de desarrollo alternativo. Una ciudad que no solo se separó, sino que comenzó a formar su propio sistema de interacción entre comercio, seguridad y gestión. Y precisamente aquí el rol de Makoto se fija definitivamente en una nueva forma. Ya no es un héroe de los eventos, ni un factor decisivo. Se convierte en un estabilizador. Una persona a través de la cual pasa el equilibrio entre intereses que, de otro modo,
comenzarían a entrar en conflicto directamente. Y esto crea un efecto extraño. Cuanto más intenta minimizar la intervención, más se apoya el sistema en su presencia. Porque la ausencia de tal elemento hace que la estructura sea menos estable. Laurel, en este sistema, se asienta cada vez más profundamente. Pero su influencia ya no parece una presión externa. Se vuelve parte de la infraestructura. Las ofertas de protección se convierten en compromisos a largo plazo. La diplomacia, en un canal constante de interacción. Los lazos económicos, en un mecanismo de control y dependencia. E incluso si formalmente todo parece cooperación, a nivel de estructura esto ya es un entrelazamiento mutuo de intereses. Y romperlo sin consecuencias es imposible. La economía de Exige en este momento deja de ser simplemente una economía en crecimiento. Se convierte en una red conectada, donde cada empresa afecta a la otra. Y donde incluso pequeños cambios en la logística pueden llevar a reacciones en cadena. Y es precisamente por eso que la gestión deja de ser un proceso lineal. Se convierte en un ajuste constante del equilibrio. Makoto se enfrenta cada vez más a que las decisiones habituales no dan un resultado definitivo. Solo desplazan el problema. De una capa del sistema a otra. Y esto crea la sensación de un proceso de gestión infinito. Sin un punto final. Azora, en este contexto, pierde definitivamente su estatus de mundo separado. Se convierte en un nodo dentro de la red general. Y su desarrollo ya no está determinado solo por decisiones internas. Depende de los flujos externos. De los recursos. De las personas. Y de las decisiones políticas tomadas mucho más allá de sus fronteras. Y esto cierra el sistema definitivamente. Ahora es imposible destacar una parte separada sin afectar a las demás. La parte final del arco fija no un evento, sino un estado. El estado de un mundo en el que la estabilidad ya no significa paz. Significa el mantenimiento constante del equilibrio en un sistema en movimiento. Y es precisamente en este estado donde Makoto pasa definitivamente a un nuevo rol. Ya no es un participante de la historia. Se convierte en su punto de equilibrio. Y precisamente esto hace que su posición sea, al mismo tiempo, clave e inestable. Porque el equilibrio siempre depende de múltiples factores. Y ninguno de ellos está bajo control total. Y cuanto más se desarrolla el sistema, más fuerte se manifiesta una pauta desagradable. La estabilidad requiere intervención constante. No un esfuerzo en un momento clave, sino un ajuste continuo. Exige ya no puede detenerse y consolidarse. Cualquier pausa en el desarrollo crea vulnerabilidades de inmediato. Cualquier aceleración crea una sobrecarga. Y entre estos extremos hay que equilibrar constantemente. Como resultado, la ciudad comienza a vivir en un modo de gestión de riesgos constante. Y esto cambia la naturaleza misma del poder dentro de ella. Las decisiones dejan de ser definitivas. Se convierten en configuraciones temporales. Para condiciones concretas. Para amenazas concretas. Y para oportunidades concretas. La revolución en Aion en este momento deja de ser definitivamente la línea central. Se convierte en una de las variables del sistema. Importante. Pero no la única. Porque ahora existen muchos otros procesos que se desarrollan en paralelo. Y a veces incluso más rápido. Es precisamente en esta dinámica multicapa donde el rol de Makoto se vuelve sumamente inusual. Él no gestiona el sistema directamente. No es su centro formal. Pero se convierte en aquel a través de quien el sistema mantiene la coherencia. Y esto crea un efecto que es difícil de describir con los términos habituales de poder. Él no da órdenes. Pero sus decisiones son esperadas. Él no controla todos los procesos. Pero sin su participación, una parte de los procesos pierde su coordinación. Y esto hace que su posición sea única. Y peligrosa. Porque cuanto más se apoya el sistema en él, menos espacio tiene para negarse. Laurel en este momento consolida definitivamente su rol como jugador estructural externo. Pero su influencia ya no parece una expansión de territorio o presión directa. Es más bien la creación de canales de interacción sostenibles, a través de los cuales se forma una dependencia a largo plazo. Y aunque esto se presente como beneficio mutuo, a nivel de estructura ya es un sistema fijo de relaciones, que es difícil de cambiar sin destruir el equilibrio. La red económica de Exige en este momento alcanza el nivel en el que los elementos individuales ya no pueden existir de forma aislada. Cada empresa depende de las otras.
Cada decisión afecta a varios niveles simultáneamente. Y cualquier ruptura en la cadena se refleja en todo el sistema. Esto hace que la gestión se parezca al ajuste constante de un mecanismo que nunca se detiene. Y nunca da estabilidad completa. Azora en esta configuración se convierte definitivamente en parte de la infraestructura general. Incluso si formalmente conserva su autonomía. Ya está integrada en la logística, el comercio y los lazos políticos de la región. Y esto significa que su destino ya no está determinado solo por decisiones internas. Depende de todo el sistema. Y de cómo este sistema cambiará en el futuro. Finalmente, el arco consolida el estado principal del mundo. Ya no se desarrolla a través de eventos individuales. Se desarrolla a través de la interacción de sistemas. Y cada nuevo problema no es una crisis aislada, sino un cambio en el equilibrio de toda la estructura. Y en este mundo, Makoto ya no puede ser solo un hombre fuerte. Se convierte en parte de un mecanismo que no tiene centro, pero que requiere mantenimiento constante. Y precisamente esto se convierte en su nueva realidad. Y en el siguiente nivel se vuelve evidente que la idea misma de control en este sistema comienza a perder sentido. Porque demasiadas variables dejan de ser fijas. Las alianzas cambian. Los intereses se desplazan. Los flujos económicos se redistribuyen más rápido de lo que se toman las decisiones. Y hasta los jugadores más fuertes se encuentran en una posición donde reaccionan en lugar de moldear. Sige, en este contexto, se convierte no en un centro de poder, sino en un centro de reacción. Un lugar donde se cruzan las consecuencias de múltiples procesos externos. Y esto cambia la naturaleza misma de su existencia. Ya no puede existir como una unidad aislada. Solo como parte de una red. La revolución en Aion, para este momento, se transforma definitivamente en una configuración de conflicto a largo plazo. Sin un final claro. Sin un resultado fijo. Con una redistribución constante de fuerzas dentro del sistema. Y esto hace que no sea un evento, sino un estado del mundo. En este estado, cada lado está obligado a adaptarse continuamente. Porque cualquier consolidación de posición se vuelve obsoleta rápidamente. Y se convierte en una vulnerabilidad. En este contexto, el rol de Makoto pasa definitivamente al modo de nodo del sistema. Ya no toma decisiones como un participante individual. Participa en la concertación de decisiones entre múltiples factores independientes. Y precisamente esto es lo que hace que su influencia sea difícil de medir. Porque no se expresa en acciones directas. Se expresa en que, sin él, el sistema pierde coherencia. Y comienza a desmoronarse en partes inconexas. Laurel, en este momento, se consolida como un estabilizador estructural externo. Pero su presencia ya no puede percibirse como un apoyo temporal. Es un elemento a largo plazo del sistema. Que forma el marco de las decisiones admisibles. Y dentro de este marco es donde ya ocurre toda la política posterior de la región. La red económica de Sige alcanza en este punto un nivel donde cualquier cambio requiere un ajuste en cascada. No se puede cambiar una parte sin influir en las demás. Y esto hace que el sistema sea, a la vez, estable y extremadamente sensible. Estable, porque está conectado. Sensible, porque cualquier interrupción de la conexión se extiende más allá. Azora, en esta configuración, se convierte definitivamente en un elemento integrado de la estructura general. Y su desarrollo ya no está determinado por decisiones internas, sino por la interacción con el sistema externo. Recursos. Logística. Seguridad. Lazos políticos. Todos estos elementos ya no son separables del contexto regional. Y esto borra definitivamente la frontera entre el espacio personal y la realidad política. La lógica final de esta parte de la historia fija un estado en el que el mundo ya no se mueve a través de eventos únicos. Se mueve a través de la redistribución del equilibrio. Y cada nuevo cambio no es un paso adelante o atrás, sino una reestructuración de toda la estructura. Y precisamente en este estado, Makoto deja definitivamente de ser un hombre fuera del sistema. Se convierte en su elemento interno, sin el cual el sistema ya no puede mantener el equilibrio. Pero que, por sí mismo, no controla su dirección. Y en este nivel, la historia fija definitivamente una nueva realidad. El sistema ya no depende de eventos individuales, vive por la inercia de su propia estructura. Cada nueva acción no es un comienzo, sino una continuación de procesos ya iniciados. Sige ya no se desarrolla linealmente. Se expande a través de una red de conexiones, obligaciones y consecuencias.
Y esta red se vuelve tan densa que cualquier cambio local se refleja inmediatamente en todo lo demás. La revolución en Ion, en este momento, pierde definitivamente su forma de crisis y se convierte en una configuración estable del mundo. No es una guerra temporal, sino una redistribución prolongada de fuerzas en la que no hay un punto final. Y esto significa que todos los participantes del conflicto pasan a un modo de adaptación constante. Sin finalización. Sin la victoria como objetivo último. Solo gestión de cambios. Precisamente en un entorno así, el rol de Makoto deja definitivamente de ser individual. Ya no es un factor de fuerza. Ni simplemente un mediador. Se convierte en el punto de concertación del sistema. El lugar a través del cual pasan las decisiones antes de convertirse en acciones. Y esto crea un efecto extraño. Cuanto más complejo se vuelve el sistema, más se apoya en él como elemento de estabilización. Pero, al mismo tiempo, su control personal no crece. Él no gestiona toda la estructura. Solo la mantiene alejada del colapso en el momento de interacción de intereses contradictorios. Laurel, en esta configuración, consolida su posición como jugador arquitectónico externo. Pero su influencia ya no se percibe como una interferencia. Se vuelve parte de las reglas del sistema. Y estas reglas forman gradualmente los marcos dentro de los cuales se desarrolla toda la región. No a través de presión directa, sino a través de restricciones estructurales. El sistema económico de Tshige alcanza la etapa donde el crecimiento ya no es una ventaja lineal. Crea nuevas dependencias, nuevos nodos de riesgo y nuevos puntos de inestabilidad potencial. Cada expansión requiere no solo recursos, sino la concertación de múltiples niveles. Y esto hace que el sistema sea vivo, pero extremadamente difícil de gestionar. Azora, en este contexto, se integra definitivamente en la red regional. Su desarrollo ya no es autónomo. Está sincronizado con los flujos comerciales, las decisiones políticas y la logística de Tshige. Y esto significa que cualquier cambio externo inevitablemente influye en ella directa o indirectamente. Y viceversa. El sistema se cierra. Y se vuelve autosostenible. Finalmente, la historia fija el paso de una lógica de eventos a una lógica sistémica, donde no hay victorias ni derrotas separadas. Solo hay redistribución del equilibrio. Y cada nueva acción no es una solución a un problema, sino un cambio en las condiciones de toda la estructura. Y en este mundo, Makoto ya no puede ser un observador externo o una fuerza separada. Se convierte en un elemento integrado del mecanismo, que no controla la dirección del sistema, pero sin el cual el sistema pierde su estabilidad. Y cuanto más se adentra el sistema en un modo autosostenible, más notable se vuelve un detalle: la frontera entre gestión y reacción se borra por completo. Antes se podía hablar de planes, estrategias, decisiones a largo plazo. Ahora, todo eso es reemplazado por un ajuste constante del estado actual. Tshige no existe como una estructura con un objetivo, sino como una estructura con un proceso. Y este proceso nunca se detiene. La revolución en Ion, para este momento, pierde definitivamente su estatus de evento histórico separado. Se convierte en el fondo que moldea el comportamiento de todos los participantes de la región. E incluso de aquellos que no participan directamente en el conflicto. Porque las consecuencias ya se han extendido demasiado. Y ahora influyen en el comercio, la migración, la seguridad y las alianzas políticas simultáneamente. En un sistema así, cualquier intento de terminar el conflicto solo crea una nueva fase de inestabilidad. Porque desaparece el punto de equilibrio. Y el sistema se ve obligado a crear uno nuevo. Precisamente en este contexto, el rol de Makoto se consolida definitivamente como estructural, no personal. Ya no toma decisiones como una unidad separada. Se convierte en un elemento a través del cual el sistema prueba su estabilidad. Y si antes su fuerza era una herramienta de influencia, ahora se transforma en una herramienta de compensación. No moldea la dirección. Solo previene la destrucción del equilibrio en los puntos críticos. Y este es un cambio fundamental. Porque elimina la ilusión de la acción autónoma. Laurel, en este momento, pasa definitivamente al estatus de jugador sistémico externo. Su influencia ya no se percibe como una interferencia en eventos separados. Se vuelve parte de la arquitectura de interacciones. Y esta arquitectura define las formas permitidas de desarrollo de la región. No a través de prohibiciones, sino a través de restricciones estructurales.
La red económica de Tshige alcanza en este momento un estado donde el crecimiento y la complejidad comienzan a reforzarse mutuamente. Cuanto mayor es la expansión, mayores son las dependencias. Cuanto mayores son las dependencias, más compleja es la gestión. Y esto crea un efecto de acumulación de carga. El sistema se vuelve cada vez más conectado. Pero, al mismo tiempo, cada vez más sensible a las fallas. Azora, en esta configuración, deja definitivamente de ser un punto local. Se convierte en un nodo de la red general. Y su desarrollo ahora depende directamente de los flujos de recursos, decisiones y cambios políticos en la región. Esto significa que cualquier cambio local tiene una respuesta externa. Y cualquier proceso externo se refleja en su interior. El sistema se cierra por completo en una red de influencias mutuas. Y deja de tener un límite exterior en el sentido habitual. La lógica final de esta parte de la historia fija el estado principal del mundo. Ya no se desarrolla a través de eventos. Se desarrolla a través del equilibrio. Y este equilibrio no es estable. Se recalcula constantemente. Y en este estado, Makoto deja definitivamente de ser un hombre fuera de la estructura. Se convierte en parte de un mecanismo que no tiene un centro de gestión. Pero que requiere el mantenimiento constante de su integridad. Y precisamente esto transforma su rol de activo a sistémico. Sin posibilidad de salir de él sin consecuencias para todo el sistema. Y cuanto más se acerca el sistema al límite de su complejidad, más se manifiesta la siguiente capa, la dependencia del proceso mismo de interacción. Ya no existe una situación donde se pueda salir del conflicto o esperar. Porque el conflicto mismo se ha convertido en parte de la estructura del mundo. Ya no es un evento. Es un mecanismo de distribución de fuerzas. Y este mecanismo funciona constantemente. Tshige, en tal configuración, deja de ser simplemente una ciudad o incluso un centro político. Se convierte en una interfaz entre los diferentes niveles del sistema. A través de él pasan los flujos comerciales. A través de él pasan las decisiones políticas. A través de él pasan influencias externas que de otro modo no podrían interactuar directamente. Y precisamente esto lo convierte en un elemento críticamente importante. Pero, al mismo tiempo, en un punto de máxima tensión. La revolución en Aion se fija definitivamente como un estado de conflicto multicapa. Donde no hay una línea de frente única. Hay intereses que se cruzan. Y cada nuevo intento de estabilización solo añade una nueva capa de complejidad. Y cuanto más tiempo continúa esto, más se aleja el sistema de la idea de un desenlace final. Porque el desenlace requiere simplificación. Y el sistema se mueve en la dirección opuesta, hacia la complejidad. Precisamente en este contexto, el rol de Makoto deja definitivamente de ser personal. Ya no es un participante de los eventos. Ni siquiera un centro de decisiones. Se convierte en el punto de concertación de procesos incompatibles. El lugar donde el sistema estabiliza temporalmente las contradicciones antes de que se redistribuyan más lejos. Y esto hace que su posición sea única. Porque él no gestiona la dirección. Pero sin él, la dirección se vuelve caótica. Lorel, en esta estructura, se consolida definitivamente como un factor estabilizador externo. Pero su influencia ya no parece una interferencia. Se ha convertido en parte de la arquitectura de la región. Y ahora, ya no determina acciones concretas, sino rangos admisibles de decisiones. El sistema económico de Tshige alcanza en este punto un estado donde cualquier expansión refuerza y debilita la estructura al mismo tiempo. Porque el crecimiento crea nuevos vínculos. Pero cada nuevo vínculo añade el riesgo de reacciones en cadena. Y el sistema comienza a funcionar como una red con un alto nivel de conectividad y alta sensibilidad. Azora se integra finalmente en esta red. Y su desarrollo deja de ser un proceso autónomo. Ahora es parte de la dinámica general de la región. Cualquier cambio dentro de Azora se refleja en los flujos comerciales. Cualquier cambio en Tshige se refleja en su estabilidad. Y esto cierra el sistema en un único circuito. Donde no hay exterior ni interior. Solo hay niveles de influencia mutua. La fijación final de esta parte de la historia muestra el cambio principal. El mundo ya no está organizado en torno a eventos. Está organizado en torno a interacciones. Y cada interacción no finaliza un proceso, sino que solo lo traslada a una nueva fase. Y en este estado, Makoto se convierte definitivamente no en una figura de acción, sino en un elemento estructural. Que no determina la dirección del sistema. Pero que lo retiene del colapso en el momento de cambios constantes. Y en esta etapa,
el sistema entra definitivamente en un modo donde el concepto de estado final deja de existir. No hay un punto donde todo se estabilice para siempre. Solo hay equilibrios temporales, que se mantienen mientras exista una cantidad suficiente de factores compensatorios. Sige, en esta lógica, ya no se desarrolla como una ciudad. Funciona como un sistema constantemente reajustable. Cada decisión dentro de él no es un paso adelante, sino una redistribución de la carga entre los nodos. Y precisamente esto lo hace estable y vulnerable al mismo tiempo. Porque la estabilidad aquí no significa paz. Significa la capacidad de no destruirse bajo la presión de los cambios. La revolución en Aion se consolida definitivamente como un contorno externo de inestabilidad, que ya no tiene un comienzo y no requiere un final. Simplemente existe. Y continúa produciendo consecuencias. Estas consecuencias se extienden al comercio, la política y la seguridad de todas las regiones conectadas. Y en este proceso desaparece la frontera entre evento y entorno. Porque el entorno mismo se convierte en el resultado de los eventos. Y al mismo tiempo en su causa. En tal sistema, Makoto deja definitivamente de ser un sujeto de influencia separado. Se convierte en un punto de sincronización. Un elemento a través del cual el sistema concierta impulsos contradictorios. Y esto hace que su rol sea críticamente importante, pero no controlador. Él no gestiona el proceso. Pero el proceso no puede estabilizarse sin él. Y precisamente esto crea una nueva forma de dependencia del sistema hacia un elemento que, por sí mismo, no posee poder absoluto. Lorel, en esta estructura, fija definitivamente su posición como factor arquitectónico externo. Pero su rol ya no se percibe como una interferencia política. Es más bien un ajuste de los parámetros de todo el sistema regional. A través de la economía. A través de la seguridad. A través de lazos diplomáticos. Y a través de la formación de compromisos a largo plazo entre los participantes. La red económica de Exige alcanza la etapa donde cualquier cambio provoca una reacción en cadena en toda la estructura. Y el sistema comienza a reaccionar no a eventos individuales, sino a sus combinaciones. Esto hace que la gestión no sea lineal, sino probabilística. Donde cada decisión tiene múltiples resultados posibles. Y ninguno de ellos es totalmente predecible. Azora, en esta configuración, se convierte definitivamente en parte de una estructura distribuida. Y ya no puede considerarse como un espacio independiente. Su desarrollo ahora está determinado no por decisiones internas, sino por la interacción con el sistema general de la región. Y esto significa que cualquier evento local es, simultáneamente, interno y externo. La fijación final de esta etapa de la historia muestra la transición hacia una nueva forma de realidad. Donde el mundo ya no se construye en torno a conflictos separados, sino que existe como una red de interacciones constantes. Y en esta red, Makoto se convierte definitivamente no en un participante de los eventos, sino en un elemento de estabilización. Que no gestiona el sistema, pero que hace posible su existencia en condiciones de cambio constante. Y cuanto más tiempo continúa el sistema operando en este modo, más fuerte se vuelve la sensación de que ya no depende de las intenciones de los participantes individuales. Depende del estado acumulado. De cómo ya están distribuidos los vínculos. Y de qué decisiones ya se han vuelto irreversibles. Sige, en este punto, se fija definitivamente como un nodo que no puede volver atrás. Cualquier movimiento ahora es solo hacia adelante. Aunque la dirección no esté del todo clara. Aunque las consecuencias no estén del todo calculadas. La revolución en Aion, en este momento, deja de percibirse como una crisis separada. Se convierte en la nueva norma de la región. El fondo sobre el cual se construyen todos los demás procesos. Y este fondo ya no se puede eliminar. Solo se puede adaptar a él. Precisamente por eso, todos los participantes del conflicto pasan gradualmente a un modo de estrategia a largo plazo. Sin finales claros. Sin resultados garantizados. Solo gestión de probabilidades. Y redistribución de riesgos. Makoto, en este sistema, se consolida definitivamente como el elemento a través del cual pasa la concertación de intereses heterogéneos. Pero algo más es importante. Deja de ser el punto de toma de decisiones. Y se convierte en el punto donde las decisiones dejan de entrar en conflicto entre sí. Es una diferencia sutil. Pero es precisamente la que define su nuevo rol. No gestiona el sistema. Previene su colapso en el momento de las contradicciones.
Y esto hace que su presencia sea críticamente importante para la estabilidad de toda la estructura. L'Orel, en esta configuración, ya no se percibe como una fuerza externa en el sentido habitual. Su influencia está integrada en la arquitectura de las interacciones. Y ahora funciona no a través de acciones individuales, sino a través de la formación de los marcos de comportamiento admisibles. Lo que se puede hacer, lo que es arriesgado, y lo que ya destruye el equilibrio. La red económica de Exige alcanza en este momento un estado donde cada nodo influye en los demás. Y donde los cambios locales ya no permanecen locales. Se propagan. Y transforman toda la estructura. Esto crea un efecto de estabilidad inestable constante. Cuando el sistema se mantiene no gracias al equilibrio, sino gracias al ajuste constante de los desequilibrios. Azora, en esta estructura, se integra completamente en el contorno general. Y deja de existir como un espacio autónomo. Su desarrollo se convierte en una derivada de los flujos externos. Y de las decisiones internas que ya no le pertenecen solo a ella. Y esto elimina definitivamente la frontera entre lo interno y lo externo. El estado final de esta parte de la historia fija el cambio principal. El mundo ya no consiste en eventos. Consiste en procesos interconectados. Y cada proceso no tiene una finalización. Solo pasa al siguiente. Y en este estado, Makoto se convierte definitivamente no en un participante de la historia, sino en su elemento nodal, que no establece la dirección, pero mantiene la posibilidad de existencia de todo el sistema en movimiento. Y en este nivel se vuelve visible la densificación final de todo el sistema, incluso el movimiento hacia adelante deja de ser una dirección. Se convierte en una función de supervivencia de la estructura. Sige ya no crece ni se estabiliza en el sentido habitual. Se redistribuye constantemente, sin detenerse. Cada nueva decisión dentro de él no es una elección entre opciones, sino un intento de evitar que el sistema se sobrecargue. Y cuanto más compleja se vuelve la estructura, menos espacio queda para decisiones libres. La revolución en Aion se convierte definitivamente en un fondo estable que ya no requiere explicación ni finalización. Simplemente existe como parte del mundo. E influye en todo lo demás a través de una red de consecuencias. Ya no es un conflicto de estados. Es un estado del sistema en el que el conflicto se ha convertido en un elemento constante del equilibrio. Y en tal mundo desaparece la idea misma de un desenlace final. Porque no hay un punto donde todo pueda concluirse. Solo hay transiciones entre estados. Y ajustes del equilibrio. Makoto, en este punto, deja definitivamente de ser un centro de influencia activo. Se convierte en un elemento de concertación. El lugar donde el sistema lleva temporalmente impulsos contradictorios a la compatibilidad. Y esto hace que su rol sea paradójico. Él no gestiona los procesos. Pero sin él, los procesos comienzan a entrar en conflicto entre sí. Y esto lo convierte en el estabilizador crítico de la estructura. L'Orel, en esta configuración, se consolida definitivamente como un factor arquitectónico externo. Pero su influencia ya no se percibe como una interferencia. Es parte de la organización del mundo, que establece los marcos del desarrollo admisible. Y dentro de estos marcos ocurre toda la dinámica posterior de la región. La red económica de Exige alcanza la etapa donde cualquier cambio local se vuelve sistémico. Y el sistema comienza a reaccionar no a las acciones, sino a sus combinaciones. Esto hace que la gestión no sea causa-efecto, sino de red. Donde lo importante no son los eventos, sino los vínculos entre ellos. Azora, en esta estructura, deja definitivamente de ser una entidad separada. Se convierte en un nodo dentro de la red general. La revolución en Aion se convierte finalmente no en un evento político, sino en un estado sistémico de la región. Ya no tiene fronteras, plazos ni un final. Se disuelve en una multitud de efectos interconectados que continúan existiendo independientemente unos de otros. Y, al mismo tiempo, siguen siendo parte de un mismo proceso general de inestabilidad. Y cuanto más tiempo continúa esto, más desaparece la idea de una conclusión. Porque una conclusión requiere separación. Y el sistema está completamente conectado. Makoto, en esta configuración, se fija definitivamente como el elemento a través del cual el sistema pone a prueba su propia estabilidad en condiciones de contradicción. No toma decisiones finales. No establece una dirección. Solo asegura la posibilidad de que decisiones contradictorias puedan existir simultáneamente sin destruir la estructura.
Y esto hace que su rol no sea político ni militar, sino estructural. L'Orel, en este estado del sistema, ya no se percibe como una fuerza externa. Su influencia se ha convertido en parte de la arquitectura de las interacciones. Y ahora funciona a través de la formación de contornos de comportamiento admisible para todos los participantes. No directamente, sino a través de restricciones y oportunidades dentro del sistema. La red económica de Exige alcanza finalmente el nivel donde el crecimiento y la complejidad se convierten en el mismo proceso. A mayor expansión, mayor número de vínculos. A mayor número de vínculos, mayor es la dependencia. Y a mayor dependencia, mayor es la sensibilidad a cualquier cambio. Esto crea un estado de estabilidad tensa constante, donde el sistema se mantiene solo gracias a la compensación continua de desequilibrios internos. Azora, en esta estructura, pierde por completo su autonomía. Y se convierte en parte de una red distribuida de influencias. Su desarrollo ya no puede considerarse por separado del contexto externo. Cualquier cambio interno es un efecto externo. Y viceversa. Y esto elimina definitivamente la distinción entre el centro y la periferia. La fijación final de esta etapa de la historia muestra la transición clave. El mundo deja de ser una colección de eventos. Y se convierte en un sistema de dependencias mutuas, donde no hay puntos finales. Solo hay redistribución del Estado. Y en este modo, Makoto se convierte definitivamente no en un participante de la historia, sino en su nodo funcional, que no gestiona el sistema, pero que lo retiene de la destrucción en el momento de cambio constante. Y cuando el sistema alcanza tal nivel de conexión, la paradoja principal se vuelve evidente. Cuanta mayor es la estabilidad, menor es la libertad dentro de ella. Y cuanto más fuerte es la estructura, menos decisiones individuales existen en ella. Todo comienza a funcionar como un mecanismo único, donde cada movimiento ya está integrado de antemano en la lógica general del mundo. Y en este momento, lo principal se vuelve comprensible. Makoto no fortaleció el sistema. Se convirtió en su punto de equilibrio. Pero el equilibrio en tal estructura no es calma. Es un mantenimiento constante al borde de la sobrecarga. Cualquier desplazamiento de presión en un lugar se refleja inmediatamente en toda la red. Y el rol de centro se transforma en una función de mantener la integridad, no de gestionar la dirección. El mundo ya no se desarrolla a través de eventos cruciales brillantes. Pasa a un estado de redistribución continua de influencia. Y precisamente por eso, cualquier conflicto futuro ya no será una historia separada. Será la continuación del mismo sistema, donde solo cambian las formas de tensión, pero no la estructura misma. Y en este punto queda claro. Esta no es una historia de victorias o derrotas. Es la historia de un mundo que ha comenzado a vivir como una red conectada única. Y sobre un hombre que terminó en su centro, no como un gobernante, sino como un nodo, sin el cual el sistema no conserva su forma. Y precisamente a partir de este momento, comienza el siguiente nivel.